le brinde amistad, le brinde cariño, entonces que su cuerpo sea el reflejo de esa amistad, que su cuerpo y su emanación y su energía sea el reflejo de ese magnetismo, de ese carisma, de esa atracción. Y siempre esté pendiente de sonreír a aquel que lo necesita. Siempre pendiente de sonreír a la vida, a la naturaleza. ¿Por qué? Porque también es un remedio infalible. Abre puertas a granel y saca de estados negativos a los demás. Yo recuerdo un día que iba por una calle de Bogotá caminando y en dirección contraria venía un señor. Por las facciones de su cara y como estaba en su rostro, reflejaba mucho sufrimiento, una tristeza, algo que le pasaba. Entonces, cuando lo observé y pasaba a unos 5 metros de él, de distancia todavía, entonces me sonreí, pero más o menos como al estilo de la Mona Lisa. O sea, una sonrisa cortica. El señor apenas me observó que le hice así, entonces se quedó mirándome, soltó la risa y me dice chistosamente: este bobo me alegró el día. Y salió de ahí para adelante feliz. ¿Por qué? Porque si usted armoniza su propia mente, sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus propias palabras en función de su cambio, entonces es un portador del conocimiento, un portador de la sabiduría, y su ejemplo ayuda al cambio de los demás. De ahí, digamos, la importancia de nosotros aprender a desarrollar nuestra voluntad para el cambio. Uno no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí puede empezar a modificar poco a poco. Y cuando ya uno tenga la suficiente fuerza, entonces puede decir no, y en ese momento, de ahí en adelante, entonces no vuelve a caer en la misma trampa, así se la tiendan todos los días, porque cada vez la esquiva. Es como el dicho, que lo único que le hace levantar los pies a uno son los choques con las piedras. Entonces, cuando ya uno reconoce un error, entonces lo conoce donde quiera que lo vea y ya sabe cómo esquivar. O sea, se vuelve un buen torero en la vida. Y cuando la situación es muy difícil, cuando la situación es muy fuerte, entonces pues hace uno lo que hace el torero cuando el toro está muy furioso, que inmediatamente busca el refugio en el burladero. Y desde allá estudia la situación para ver cómo se le va a enfrentar al toro. Lo mismo pasa en la vida de uno. Hay situaciones que requieren de sentarse uno a reflexionar, a meditar, a analizar, y hay ocasiones en que se gana perdiendo. Entonces, es importante dejar ir muchas cosas. Entonces, por eso hay que sentarse a reflexionar sanamente. Otras veces, entonces, tenemos nosotros que aprender, digamos, a base de dolor. Y es una elección también. Pero llega el momento en que, como todo cansa, llega el instante en que cuando se toca el verdadero fondo, entonces uno dice, ya no más. Y en ese momento que dice, ya no más, entonces la persona como que toma un aire. Pero ya ha aprendido una lección. Que cuando a uno le toque enfrentarse
a lo que más le tema, cuando le toque enfrentarse a aquello que produce más miedo, en ese instante uno debe olvidarse de sí mismo y dejar que su Dios lo guíe. Ese olvidarse de sí mismo es tener esa confianza y esa seguridad en uno, que uno puede. Porque cuando uno se establece en el cambio de que puede, por muy difícil que sea la situación, cuando la voy dejando ir, la voy dejando marchar, entonces no le doy mente. Y al no darle mente, no la alimento. Y al no alimentarla, entonces la voy disolviendo. Y llega el momento en que le doy gracias a Dios por la lección que aprendí de ese evento, de esa situación, de esa relación, de ese proceso. Por eso los invito a que reflexionemos en esa obra que tenemos que hacer sobre nosotros mismos, de transformarnos en verdaderos seres humanos, en verdaderos servidores de la obra, en verdaderos servidores de la humanidad, dando tranquilidad, dando paz, dando ayuda, dando lo mejor de nosotros, porque cada persona tiene sus propios dones que compartir con los demás. Tiene su propia sabiduría que compartir con los demás. Tiene sus propios talentos para compartir con los demás. Y el más grande de todos, ayudar al cambio de otros, a la transformación de otros. En el Sendero Espiritual del Godcan enseñamos esos métodos a través de los cuales cada persona puede modificar su propia vida, puede transformar su propia existencia, en la medida en que empieza a conocerse, a reconocerse, a tener un control, un gobierno y una sabia dirección de sí mismo. Y saber, digamos, compartir con los demás sus dones. Aprender también, digamos, que lo único por lo cual estamos en este planeta es para buscar el desarrollo del conocimiento, de la sabiduría, de la maestría sobre todas las fuerzas negativas, porque de esas fuerzas vamos a sacar toda la luz. Acuérdense que en las tinieblas se encuentra la luz oculta, está atrapada. Cuando comprendemos la equivocación, liberamos esa conciencia, liberamos esa luz y aumenta nuestro conocimiento, aumenta nuestro poder, aumenta nuestro crecimiento interior. Y en la medida en que vamos desarrollando ese crecimiento, entonces nos vamos dando cuenta de que la vida es hermosa y de que estamos aquí para originar verdaderas transformaciones en nuestra propia vida. Los invitamos para que empiecen ese cambio. Los invitamos para que en sus hogares, en sus oficinas, en su trabajo, empiece a reinar la felicidad. Cuando empiecen sus propios cambios y sus propias transformaciones. Muy amables por la atención prestada.